Jesús, son las 5 en punto de la madrugada del 14 de abril del 2026. Estamos estudiando el libro de los Salmos capítulo, vamos en el capítulo 59, así que los invito a todos a abrir sus Biblias en el Salmo 59. Amén. Oración pidiendo ser librado de los enemigos. Al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David. Cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matar. Salmo 59 dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Vamos a subrayar ese pedacito, por favor. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Amén. Versículo 4. Sin delito mío corren y se aperciben, despierta para venir a mi encuentro y mira. También ese versículo, sin delito mío corren y se aperciben. ¿Qué significa esto? Que a veces las persecuciones son injustas. Seguimos el versículo 5. Y tú, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah, descanso. Versículo 6. Después de un tiempo vuelve el salmista a escribir, el rey David. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Importante ese versículo. Ya estamos viendo el tema que el Señor nos quiere enseñar hoy. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espada hay en sus labios. Subrayemos esos versículos, por favor. Porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Amén. Vamos a subrayar estos versículos que son los neurálgicos, los centrales, los que dan el verdadero mensaje. A causa del poder, versículo 9, a causa del poder del enemigo, esperaré en ti. Gloria al Señor Jesús. Aquí es donde usted y yo decimos amén. Estamos afilando la espada, ¿cierto? Amén. Estamos afilando la espada. Estamos escribiendo para que cuando sucedan estas cosas, sí, vean esta belleza. Versículo 9. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Ven hasta acá. Ven para acá. Eso. Porque Dios es mi defensa. Ahí donde está usted, le voy a pedir un favor. Cierre sus ojos un momento y dígale: Señor, reconozco que eres mi defensa. Reconozco que hasta el día de hoy nos has cuidado, nos has protegido. Amén. Qué bonito este versículo. Qué bello. Versículo 10. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Versículo 11. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, vamos a subrayar este pedacito, no los mates para que mi pueblo no olvide. Ok. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Versículo 2. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con tu furor, acábalos para que no sean
y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Este también vamos a subrayar la mitad. Dice, sépase que Dios gobierna en Jacob. Es muy importante estudiar y subrayar, porque cuando usted enseñe o hable de este tema, ya usted tiene, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ya usted tiene los versículos necesarios del tema identificados, ¿sí? Por ejemplo, este tema que vamos a hablar hoy, lo identifico con Isaías 30:15, pero ya vamos a ir allá a escribir todo esto. Versículo 14. Selaje en el versículo 13, vuelve a haber descanso, ¿cierto? Versículo 14. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar que comer. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Porque yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Voy a subrayar también el versículo 16 y 17. Bueno, mis queridos hermanos, desde hace varios días estamos leyendo, ¿sí? Estamos leyendo los salmos y vemos y estamos aprendiendo varias cosas. Por ejemplo, la confianza de David en su Dios. Confiaba tanto que, dígame Alejo, ¿dijiste algo, Alejandro? ¿Me escuchan, chicos? ¿Podrían prender las cámaras, por favor? Dorita, ¿qué haces por allá en Facebook? Pásate para el grupo, por favor. ¿Me están escuchando, Yadira? Sí. Está muy entrecortado. Está muy entrecortado. ¿Cómo está la señal en los otros? Por favor, los otros sí están con buena señal. Ramoncho, Olfa, Edelmira. Todo está claro. Ok. Prendo la cámara y todo eso. Listo. Bueno, en estos salmos hemos aprendido, repito, cómo David siempre, esto es algo que siempre sucede. David es atacado. David siempre ruega a Dios, dice que confía en él. Y termina diciendo, como el versículo 16 y 17, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Nótese una cosa, David tenía un problema, escribía un salmo y terminaba diciendo que en lugar de ponerse a pelear y a discutir, David lo que iba a hacer era cantarle a Dios y alabar. David descubrió ese secreto que está, ¿dónde es que está? En Ezequiel, creo que está, donde dice que no es con fuerza ni con espada. Alguien que me ayude a buscar ese texto, vamos a aprendérnoslo de memoria. No es con fuerza ni con espada. Isaías 30, Zacarías 4:6. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Ese versículo vamos a escribirlo ahí y vámonos también a Zacarías a escribir ese versículo allá. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Vamos a escribir Salmos, o voy a hacer un asterisco. Salmos, capítulo, pero que una persona entró. Capítulo, Salmos, capítulo 59, versículo 16, 17. Versículo 16, 17. ¿Qué sucede? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová, ha dicho Jehová de los ejércitos. Óigame esto, importantísimo. Zacarías capítulo 4, versículo 6. ¿Qué sucede? Que a nosotros muchas veces se nos olvida que no debemos estar peleando con el vecino,
No debemos estar peleando con el enemigo, llámese quien sea. Es más, ni siquiera con el diablo. Y aquí es donde vamos a aprender algo importantísimo de la pelea espiritual. Ojo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, Efesios 6, 12, ¿quién me ayuda por favor leyéndolo? Sí. Aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es esta. Alguien que me ayude por favor leyendo Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Quién lo tiene? Efesios capítulo 6, versículo 12. Mis hermanos Alejandro, Olfa, Ramón, Cholus, Dari, Edelmira, alguien por favor que sea tan amable, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, ¿sí? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mismo Pablo le dice a la iglesia, la pelea de ustedes es con cosas que no ven, o sea, no es contra carne ni contra sangre, es contra huestes espirituales. Aprendan eso. Y les da una armadura, ¿para qué? Y en el versículo 13, tomen la armadura de Dios para resistir, para estar firmes, termina el versículo 13. También el versículo 11 habla de la armadura de Dios para estar firme. Y el versículo, o sea, 3 veces aparece la palabra firme. A ver, ayúdenme por favor. Aparece en el versículo 11 la palabra firme. Aparece donde más, ¿quién me ayuda? Resistir, firmes en el versículo 13 y me falta una. Y en el versículo 14 otra vez estad pues firmes. ¿Qué sucede? ¿Usted quiere aprender a pelear? Una de las cosas que usted debe comprender es que el único trabajo suyo es mantenerse firme. El resto lo hace Dios. Mire, por ejemplo, este secreto. Dijo, váyase para las cartas del apóstol Pedro, por favor. El apóstol Pedro, en el primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Gloria a Dios. Primera de Pedro 5, 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí se dan cuenta ustedes? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que lo que usted tiene que hacer, y vamos a leer el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué le dice? Humíllate ante el Señor. Y al diablo, ¿qué tienes que hacer? Sea sobrio, vele, vigile, porque el adversario, el diablo, y utiliza una metáfora, utiliza una comparación, también un símil. Dice, ¿cómo es un símil? León rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué sucede? No dice como un león solamente, sino habla de león rugiente. ¿Qué es un león rugiente? Bueno, los que han estudiado este tema hablan a profundidad de cómo en las manadas de leones las que cazan son las leonas. Óiganme esto. Las leonas se esconden entre el pasto y van caminando sigilosamente y despacito, acechando a la presa. Y llega un momento en el cual el león alfa se levanta, se deja ver de todos los animales y ruge. ¿Por qué ruge? Porque ese rugido tiene un propósito: causar miedo en la persona, en el animal, perdón.
Eso es lo que busca el rugido, causar miedo. Y aquí es cuando usted tiene que darse cuenta que lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí?, es que usted no tema. Otra vez volvemos a esa enseñanza tan bonita de no temas, no tengas miedo, deja el miedo. Isaías 30:15 siempre, toda la vida me ha llamado la atención, ¿sí? Isaías 30:15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste. ¿Me hago entender? Bueno, Yadira, Luzdari, Edelmira, Ramón, Choolfa, Alejandro, ¿por dónde andan que no los veo? Ojo con esto. Aquí estamos, pero las señales No nos ven, pero aquí estamos. quebrantadas. Sí. Se escucha, va y viene. Ok. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Desde el inicio de la historia, desde los primeros momentos donde el pueblo de Israel tenía que pelear, óigame, siempre se le enseñó al pueblo de Israel que tenía que aprender a estar quieto, que no debía, ¿cómo se dice? Que no debía temer. Eso fue una de las enseñanzas fuertes. No temas, no tengas miedo. ¿Sí? Por ejemplo, el primer ataque que tiene el pueblo de Israel cuando ya es conformado como pueblo es que el faraón sale a matarlo, a perseguirlo. Y tienen al mar muerto adelante y tienen al faraón en la espalda. Y si usted se va a Éxodo capítulo 13, capítulo 14, usted ve cómo el pueblo comienza a preocuparse. Moisés les dice: estés inquietos, no se preocupen. Y Dios da la orden de marchar. Y lo que le dice es: no temas. ¿Quién salvó al pueblo de Israel? Dios. Días después de cruzar el Mar Rojo, caminando hacia el monte del Sinaí, aparecen los amalecitas, atacan al pueblo de Israel. Qué pena con ustedes, discúlpeme que tengo la garganta afectadita. Atacan al pueblo de Israel los amalecitas por la retaguardia. ¿Y cuántos de ustedes han leído ese pasaje? Dice la Biblia que Moisés levantaba las manos y el pueblo vencía. Pero cuando las manos se caían, ¿sí?, el pueblo era derrotado. Y a dos personajes, Aarón, el sumo sacerdote, bueno, todavía no era sumo sacerdote, el hermano de Moisés, y Hur, levantaron las manos de Moisés y Moisés estaba cansadito. ¿Sí? Aquí vemos que no era, óigame bien, la capacidad del ser humano la que traía ¿cómo se llama? La victoria. Realmente la capacidad la tenía quien. Era espiritual. Era una, ¿cómo se dice? Era una victoria, la cual la honra y la gloria la recibía. Era el Señor y no el pueblo. Y podríamos leer, mire, se me vienen a la memoria como 5 batallas más. Se me vienen a la memoria. ¿Sí? De cómo el pueblo, ¿sí?, peleaba y era Dios el que los vencía. Entonces, aquí el salmista, volvamos al Salmo 59, ¿sí? Salmo 59. Se me había perdido porque se me cayó el separador. Salmo 59. Dice, versículos 6 y 7. Volverán a la tarde y ladrarán como perros. Váyase allá a, ¿cuál era el texto? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y escriba este versículo ahí, y viceversa.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mire, el apóstol Pedro dice que ellos ladran, que el diablo es como león rugiente, ¿verdad? 5, 8. Y el salmista en el capítulo 59, versículos 6 y 7, en el versículo 6 dice que son como perros. 59, 6. Aquí hay algo, y es que nótese que tanto David como Pedro nos están diciendo es tranquilos. ¿Por qué? Pura bulla. No se afanen. Pura bulla. ¿Me hago entender? Ustedes no se preocupen. Solo es bulla. ¿Qué busca el perro a través del ladrido? Por ahí dice, perro que ladra, ¿qué? ¿Cómo dice? Busca asustar. Eso, busques asustar nomás. No muerde, perro que ladra, no muerde. Perro que ladra, No muerde. no muerde. No muerde. Miren, algo que he tomado en mi vida, yo personalmente, en mi vida, es que no contesto llamadas a nadie. Usted me llama, no se le va a contestar. Si usted quiere hablar conmigo, mándeme un WhatsApp. Cuando yo tenga el tiempo, le contesto el WhatsApp y si quiere lo llamo o ahí sí me llama. Pero ¿qué sucede? He tomado la decisión de no contestar porque vivimos en una región donde están extorsionando a todo, hasta microempresarios. En Barranquilla, en varias poblaciones del Atlántico, a vendedores de hielo, óigame esto, vendedores ambulantes, que un vendedor ambulante no se hace millonario, están siendo extorsionados y los están matando. Y una de las cosas que les recomiendo es no conteste. ¿Por qué? Porque a usted lo llaman para extorsionarlo y lo primero que hacen, ¿qué es? Querer ejercer presión a través del miedo. Eso es lo que están buscando. Y si usted escucha esas palabras, pues se va a llenar de miedo. Que son, sí, he escuchado ya como 2 o 3 que los han extorsionado, que somos de tal grupo, que lo tenemos referenciado, que esto y que lo otro, y lo que están es que ladrando, ¿sí? Pero cuando usted es hijo del Señor, Están sacándole la información a él mismo y no se da cuenta. sí, también es eso. Le quieren manipular para sacar información. Yo recuerdo en Ciénaga Magdalena a un empresario que lo extorsionaron y él le dijo, dígale a su jefe que si quiere bien, así le dijo, bien pueda matarme, pero el dinero que yo tengo, Dios me lo dio para poderlo administrar. Y dijo, y tengo prohibido entregárselo a gente que lo que va a hacer es gastárselo en prosti, ya saben qué, y en drogas y alcohol. Así les digo. Así que si quieren, me pueden matar. Ese empresario hasta el día de hoy sigue trabajando, no paga extorsión. Y ojo con esto, el cristiano no paga extorsión. Ojo con esto que voy a decir, porque hay muchos que dicen creer en Dios, pero andan pagando la extorsión. ¿Saben algo? Pues la fe le llega a usted hasta el punto de decirle, si quiere me puede matar, bien pueda, pero no le voy a pagar, o la fe no le da hasta allá. Aquí el rey David oído, ¿qué pasó? Que Saúl tenía ganas de matarlo, lo estaba buscando por todas partes y David, como dicen en Colombia, estaba pagando escondederos a peso. Ese es un término que se utiliza en Colombia. Se estaba escondiendo por todos lados. Y David estaba siendo acechado hasta en su propia casa. Vamos un momentico a primer libro de Samuel, capítulo 19, capítulo 19. Y yo quisiera pedir el favor a alguien que lea. ¿Quién por favor está listo para leer? Si tienen la Biblia abierta,
No sé, o yo sé que hay varios que están ocupados, sobre todo las mamis están saliendo en este instante a arreglar las cosas y hay otros que tienen que ir a trabajar. ¿Quién está listo, por favor, y lee primero de Samuel, capítulo 19? ¿Alguien? A la una. Amén. Amén. Dale, Olfa, por favor, te agradezco. A ver. Bueno, habló Saúl y Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en el lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que hay. Y Jonatán habló diciendo a David Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Ojo, Jonatán habló bien de David a Saúl y le dice: no vayas a pecar, ¿sí? Porque David nunca no ha hecho nada malo contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, o sea, a Goliat. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: viva Jehová, que no morirá. Mire este mentiroso. Mire este Saúl que es capaz de pronunciar el nombre sagrado de Dios y decir: no lo voy a matar, cuando es falso. Sí lo quería matar. Versículo 7. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Volvió David, creyeron a ver qué pasa. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Ya es Mical, una hermana de Jonatán, una hija del rey Saúl. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Mire, el mensaje de esta mañana aquí es sencillo, es directo y sencillo. El mensaje es: cuando tengas un problema, uno, no temas. Y dos, no te pongas a pelear. No te pongas a discutir. Porque a veces creemos que discutir y pelear nos va a solucionar el problema. No. Aquí el problema es que usted debe dedicarse más bien ¿a qué? A la guerra espiritual. ¿Y la guerra espiritual con qué es? Con alabanza. La guerra espiritual es con cántico. La guerra espiritual es de rodillas. Recuerden siempre todas esas enseñanzas que tenemos en la palabra, donde lo primero que Dios dice: no teman, y segundo, pónganse a cantar. ¿Por qué? Porque el que va a pelear realmente es el Señor. ¿Cómo puedes tú pelear contra un enemigo que no ves? ¿Cómo puedes tú pelear contra un extorsionador que es capaz de llegar y tirar una granada o dispararte? ¿Cómo vas tú? Lo único que te queda es vivir pagando esconderos a pesos, huyendo. Lo único que te queda es ni salir a la calle. Tú debes librarte y decir: voy a qué? A
¿cómo se dice? Voy a confiar en el Señor y voy a vivir tranquilo y en paz. Recuerden ese texto. Eso está en, ¿dónde está? Alguien que me ayude. Ese texto que dice, ¿cómo se llama? Ninguna arma forjada. Eso está en Isaías. ¿Cómo? Prosperará. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada. Isaías 54:17. Sí, eso. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, ¿cuál es la herencia? Que Él nos va a cuidar y que su salvación, como dijo Lutero, que vendrá de Él. Esa es la herencia. ¿Me Es la hago? confianza que uno tenga en la palabra. Amén. Y aquí es donde usted debe comprender que el todo del cristiano verdadero es aprender a confiar en Él, aún oído en riesgo de muerte. Ojo, Que no, camine, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. amén, eso también lo escribió el rey David. Ese es el Salmo 23. Ahora, póngale cuidado. Es que el Señor me va a librar de la muerte. No es cierto. ¿Cómo? No. Si usted analiza la vida de los apóstoles, ninguno de los apóstoles murió de una forma natural y normal. El único que se podría decir que murió de viejito, y eso que no murió de viejito, murió de inanición, de hambre, murió de enfermedad, es el apóstol Juan. Pero el problema, ¿cuál es? Que si usted mira la muerte de Mateo, la muerte de Pedro, de Pablo, de Andrés, todos ellos tuvieron una muerte horrenda en manos de los reyes y en manos de otras personas. Todos. Averigüen. Ninguno murió de viejito en una cama. No. Todos fueron asesinados. Todos. Y el único Juan que no fue asesinado. Y alguien dirá, pero chévere la muerte de Juan. No, es la peor muerte. ¿Por qué? Porque Juan no quiso adorar ni humillarse ante el rey Domiciano. No quiso. Domiciano se levantó y Domiciano y el otro es Adriano, sí, Domiciano. Domiciano se levantó y le dijo a Juan que lo honrara y negara a Jesús, y Juan no quiso. Pero entonces es ahí donde yo no entiendo. Ya va para allá. Y entonces, a Juan el emperador lo desterró y lo dejó tirado en una isla a su suerte. Una isla pequeñita llamada Patmos. Hermana mía, ¿Sí? Allá lo dejó tirado. ¿Y Juan de qué muere? Juan muere de hambre y de enfermedad. Lo dejó a su suerte. No podía, no había nadie ni una barca que fuera hasta allá. Ahí es donde él, cada vez que iban los soldados a mirar a ver qué, y a echarle una vueltica a ver si ya se murió. Ahora, ¿qué no entendemos? Como el Señor no. Ajá. ¿Cómo el Señor no cree? Ajá, por eso si tú tienes un Señor grande. Si tú tienes un Señor. Bueno. Es que aquí es donde el cristiano comprende que esta vida que nosotros tenemos no es la importante. Que usted está viviendo para una eternidad. Que esta vida que usted tiene aquí no es la verdaderamente importante, lo repito. Si a su Hijo Jesucristo lo mataron y lo crucificaron, Él también dijo, ustedes les va a pasar lo mismo. No sé si se acuerdan cuando Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, la mamá llegó ante Jesús y les dijo, quiero que a mis hijos los pongas a la derecha y a la izquierda en tu reino cuando te sientes en el trono.
Y Jesús dijo, esa voluntad no es mía, eso es de mi Padre. Pero sí pueden ellos ser bautizados con mi bautismo y tomar de mi copa. Y ya sabemos esa copa cuál es, la del sufrimiento. Pues ellos murieron así, sufriendo. ¿Me hago entender? Aquí es donde usted debe comprender. El primero que murió fue el apóstol Santiago, por ejemplo, el hermano de Juan. Y el último que murió fue Juan. ¿Quién dijo o de dónde sacamos nosotros que Dios tiene o está obligado en salvarnos la vida? Una pregunta. ¿Ya Dios te salvó? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Ahora, el problema es que la muerte de los apóstoles tenía un propósito. La muerte de los apóstoles no fue por el azar o no fue consecuencia de sus malos actos, tenía un propósito. ¿Quién me dice, por favor, cuál era el propósito de la muerte de los apóstoles? ¿Alguno lo sabe? Mi hermana Carmen, Dios me la bendiga. Cindy, Dios me la bendiga. Yadira, ¿quién sabe cuál era el propósito de la muerte de los apóstoles? Buenos días. Que murieron por Cristo. Buenos días. Sí, murieron por Cristo. Dígame, Ramoncho. Pues alcanzar la eternidad, ¿no? El verdadero reino, ¿no? El reino más allá de este mundo. Sí, pero no, con la muerte no la alcanzaron. Ya ellos eran salvos, ellos tenían la eternidad. ¿Para qué morir? Pues para demostrarle, para hacer ejemplo. Por ahí va. Hacer ejemplo. Por ahí va. Hacer ejemplo. Por ahí va. Por ahí va, por ahí va. El propósito. Y además, hermano, además creo que eso también estaba escrito, ¿no? No, no. Lo de ellos no. No, escrito no. Cualquier cristiano puede morir por el evangelio. Póngale cuidado. En Mateo 24. La vida de uno no está escrita La vida una no está escrita, ¿cómo así? en el libro de la vida. Tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero la vida tuya no. Porque no es que tú seas un robot en el cual Dios desde el inicio dijo, ahora va a hacer esto a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los 25, 30. No, eso no existe. ¿Ya? Ojo con la predestinación y con el destino. Eso no existe. La humanidad es predestinada para salvación. Pero ojo con la enseñanza calvinista de que ya los salvos están contados. Entonces, ¿cómo así? Si usted es salvo, se va a salvar, y si usted está condenado, no se va a condenar. No, señor. La Biblia enseña que toda la humanidad quedó en condenación, toda, y que Cristo vino para salvarla. ¿Cuál es el deseo de Cristo? Salvarla. Pero usted también puede tomar la decisión de abandonar al Señor. Y usted no puede decir, es que Dios fue el que quiso que yo me condenara. No, eso no es cierto. Ojo, Mateo 24 dice que en la última persecución, ¿sí?, la más grande que habrá en toda la tierra, el evangelio será predicado en todo el mundo. Óigame, hoy 2026, la mitad de la población no ha escuchado a Jesucristo. Nosotros que vivimos en este lado del mundo, pensamos que Jesucristo ha sido enseñado en todo el mundo. No, hay gente en el Oriente Medio, hay gente en África, en Asia, o sea, más de la mitad del mundo que jamás han escuchado hablar de Jesús, ni siquiera de la Navidad, como por ejemplo, no, ni a Jesús en sus libros de historia, no lo tienen, no existe. ¿Me hago entender? Pero la muerte de los apóstoles, y no solo de los apóstoles, de muchos mártires, como habla de Policarpo, como en Apocalipsis hay un mártir, Apocalipsis. Déjenme, ¿cómo se llama ese mártir de Apocalipsis? Búsquenlo en el capítulo 2, si no estoy mal. Apocalipsis capítulo 2. Este hombre murió en el año 150. Antipas, ¿dónde está Antipas? A ver, ayúdenme a buscar Antipas en el capítulo 2.
Antipas, Antipas, lo voy a buscar más bien aquí en la concordancia. Antipas. Déjenme buscar. A ver, Antipas. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ojo, la muerte de los apóstoles, ¿sabe para qué sirvió? Para que el evangelio se expandiera. Hay una canción, ¿han escuchado? Yo he decidido, bueno, no puedo cantar. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Han escuchado esa canción? ¿Sí o no? Díganme mis hermanos, ¿la han escuchado o no? La vida eterna Jesús me ha dado. La vida eterna Jesús me ha dado. Bueno, esa canción, ¿sí? Unos misioneros llegan a predicar, ¿sí? Y el jefe de la tribu se convierte. Las tribus indígenas en África y en todo el mundo tienen chamanes, brujos, y los chamanes tienen poder político también. Y los chamanes se levantaron contra ese líder indígena, el líder de la tribu. Cogieron a la familia, al líder de la tribu, y lo fueron a matar. Y le dijeron, niega a Cristo, ¿sí? O te matamos a los hijos. Y mientras le mataban los hijos, él compuso la primera estrofa. Por eso la repite. He decidido seguir a Cristo. He decidido. No es una canción como el resto donde tiene muchas palabras. Eso no. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La canción es repetitiva. Porque mientras compone la primera estrofa, le matan los hijos. Mientras compone la segunda estrofa, le matan la esposa. Y en la tercera estrofa lo matan a él. La tribu, al ver esa muerte y ver esa convicción, la tribu se convirtió. Esa es la historia de esa canción. Y esa es la historia de muchas otras historias que les puedo contar. ¿Cómo llegó el evangelio a los indígenas en el Amazonas? Busque. Unos misioneros de Estados Unidos cogieron su avioneta, aterrizaron en el Amazonas, se encontraron con los indígenas y ustedes saben qué pasó. Ay, los indígenas los recibieron y se convirtieron. No, se los comieron. ¿Qué? Se los comieron. Las esposas preocupadas por sus maridos se reunieron y cuando supieron que los caníbales se los habían comido, ¿qué hicieron las esposas? Se fueron en una avioneta y le fueron a predicar y las tribus se convirtieron. Es que ese evangelio de Walt Disney, voy a decir esto, y voy a decirlo fuerte y con mucho respeto. Este evangelio que tenemos nosotros tan fácil, aquí cualquiera, no, yo creo en Cristo, arma una iglesia y se vuelve millonario. Ese evangelio no es el verdadero, ese no existe en Asia, en China. Mire, por ejemplo, miren esto. Quiero que vean este video. Díganme por favor si están viendo la pantalla o no están viendo la pantalla. ¿Sí o no? Sí, señor. Vea en China, donde cargar una Biblia lo matan a usted. ¿Sí? A ver, ¿dónde está el video? A ver, ¿dónde está el video? Aquí, miren. Cristianos chinos lloran al recibir la Biblia por primera vez en la vida, miren. Mire cómo se pelean la Biblia y la tienen que guardar y esconder, no la pueden encontrar en sus casas. Los profesores en los colegios le han dicho a los niños, si sus papás tienen un libro negro, nos lo dicen. Oído, hay gente que ha muerto porque el niño le dice al profesor, mi papá tiene el libro negro en la casa. Así es sencillo.
Y aquí hay gente que tiene Biblia y ni la lee, ni la estudia. Así de sencillo. Es que el evangelio que nosotros tenemos es un evangelio muy fácil, muy acomodado. En Rusia también hay videos de cómo gente, por ejemplo, cómo se convirtió Corea del Sur, que es un país de empresarios, y cómo se convirtieron, porque un misionero cristiano llevó un barco lleno de Biblias a las costas de Corea del Sur. Y esto fue en 1977. Yo no me estoy inventando cosas, eso es historia, eso está escrito, eso no lo dije yo, eso lo dijeron otras personas con datos y yo se lo replico. Y este hombre en 1977, al ver que cuando iba llegando a las costas de Corea lo estaba esperando la policía, y el hombre sabía que lo iban a matar, ¿qué hizo el hombre? Botó las Biblias, las botó por la borda, las cajas las botó. Alguien dirá, ay, le dio miedo. No, las botó ¿para qué? Para que las Biblias se regaran y pudiesen llegar a las costas de alguna manera. Al tipo le pegaron un tiro y lo mataron. Uno de los policías que estuvo ahí, uno de los comandantes, ¿sí? Eso están los nombres de las personas, pero yo ahorita no los tengo y esa información no la tengo. Si usted quiere, la busca, o si quiere, me llama, me escribe y yo se la busco. Uno de esos comandantes, ¿sí?, al ver las Biblias a las orillas del mar, el papel era un lujo para ellos. Eso no es como nosotros, que la gente en Colombia se coge los papeles de la Biblia para armar baretos de marihuana y fumárselos. No. Allá eso no existía. 1977, un libro, eso era raro. Y el hombre cogió y empapeló como lujo su casa de hojas de Biblia, porque era un lujo. Y la historia cuenta que el hombre iba al baño a hacer sus necesidades, le estoy hablando serio, se sentaba y empezaba a leer. El hombre iba a la cocina y se ponía a leer. El hombre se acostaba a dormir y las paredes de sus habitación llena de papeles, y el hombre empezaba a leer. Ese hombre fue el primer pastor en Corea del Sur. ¿Por qué? Porque para que esta Biblia llegue a nuestras manos, hay gente que tuvo que derramar sangre. Hay gente como Juan Hughes, que tuvo que morir en una hoguera para que nosotros conociésemos la palabra. Y hay gente que la tiene y ni la lee, ni la investiga. ¿Quién les dijo a ustedes que Dios está en la obligación de salvarle la vida a usted? ¿Sabe una cosa? Dijo Pablo, sea que viva o sea que muera, vivo para Cristo. Pablo escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la gente no sabe el contexto. El contexto es que ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece es que voy a poder ir ante el emperador y me va a matar y no voy a dudar. Porque se cuentan por miles los mártires en Roma que transformaron el imperio romano. ¿Saben por qué se partió la historia en dos? Y es antes y después de Jesucristo. Por la muerte de los mártires. Hombres, mujeres, familias enteras, con bebés, con niños de 5, 10 añitos, bebés en brazos, que eran tirados en el Coliseo romano para que las fieras, los leones, los matasen. Y eso hay documentos. Flavio Josefo, Plinio el Viejo, Plinio el Joven, Plutarco, Aristarco y muchos historiadores. Hay libros escritos de cómo ellos se sorprenden. Y la gente empezó a creer en Cristo. ¿Por qué? Ay, porque por allá hubo uno famoso que tenía camioneta y predicaba la prosperidad. No. ¿Sabe por qué se convirtió Roma?
de ver cómo esas familias, esas mujeres, leones le arrancaban de los brazos a sus bebés y comiéndoselos, ellas se arrodillaban y glorificaban a Cristo y decían: gloria a ti, Señor, que mi hijo se está yendo a tu presencia. Perdóneme lo que le digo, tenemos un evangelio tan fácil que es que Dios me tiene que salvar. ¿Cómo? Usted está muy equivocado. Dígame, Ramoncho. Ajá, y los que murieron después en la época de la Inquisición. De la y todo eso. Inquisición. John, Sí. Juan Hughes, Pedro Baldo, Pedro Sabonalora, Berengario y no sé cuántos mártires, para que usted pudiera tener este libro y ni lo leyera. Ay, es que yo soy cristiano. ¿Sabe qué? Mediocre es lo que somos, que ni los libros de la Biblia te lo sabes. Perdóneme que le diga, nos falta mucho. Y el rey David hoy nos recuerda: aunque esté en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Al rey David no lo mataron, el rey David logró vivir hasta viejito y morir en una cama de viejito. Pero si usted mira y analiza, el profeta Isaías dice, cuenta el Talmud, que son libros de los judíos, que el rey Manasés lo cogió, lo puso de cabeza, lo abrió de piernas y con un serrucho lo mató. Lo abrió literal, en dos lo partió. Y podríamos hablar de no sé cuántos mártires más. De Pedro se habla, bueno, la muerte de Pedro no es así, pero hay unos que dicen que murió de cabeza, crucificado y en una hoguera. Policarpo de Esmirna niega a Cristo. No, señor, 85 años, el Señor me ha librado, no voy a negarlo. Voy a soltar los animales, y le dijo al procónsul delante de todo el mundo en un coliseo, allá en Esmirna. Le dijo, pues suelte la fiera si quiere, pero no voy a negar a Cristo. Te voy a prender en la hoguera. Y le dijo, me amenazas tú con un fuego que se extingue rápido y tu alma va a ir a un fuego eterno. Así le dijo. Y le prendieron fuego. Y él entró caminando, dice que entró cantando a Dios. ¿Hay alguno aquí que sea capaz de dar su vida por Cristo? No me conteste. Lo único que sí le digo es que si eso llega a suceder en mi vida, en ese momento le diré al Señor, dame fuerzas para no negarte y dame fuerzas para poder morir con dignidad. Hermano, no somos ni capaces de ayunar 3 días. Con eso le digo todo. No somos ni capaces de vigilar una noche entera. Ese es el cristiano perezoso. No somos capaces de concentrarnos para estudiar la palabra. Hay otras cosas más importantes que Dios, ¿verdad? Bueno, solo le digo, esperemos que usted no tenga que sufrir lo que sufrieron los mártires. Esperemos eso. Porque la misma Biblia enseña que viene una persecución. Vamos a buscar Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Mire lo que dice. Versículo 3 al 8, principio de dolores, que es donde estamos. Oiré rumores de guerra, no se turben, es necesario que acontezca, todavía no es el fin. Viene la tribulación. Versículo 9, os entregará la tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Viene el momento donde ser cristiano nos van a aborrecer. Muchos tropezarán entonces. Ojo, va a haber cristianos que van a caer y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Se van a levantar falsos profetas y van a engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo.
Yo quisiera saber ahora que venga la persecución, ¿qué tal que llegue mañana, pasado mañana? Donde ya el presidente Petro está hablando en contra de la iglesia cristiana y ya le empezó a poner impuestos. Es la primera manera de ponerle un bozal a la iglesia cristiana. Será predicado este evangelio en el reino entero. ¿Cuándo? Cuando los empiecen a perseguir. Y después dice en el versículo 16, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar nada de su casa, váyase. El que esté en el campo no vuelva ni a su casa a tomar la capa. Pilas con las que estén embarazadas. ¿Sí? Oren para que no vaya a ser en invierno. Ojo, oremos para que, ¿usted ora por eso? Señor, la persecución que no sea en invierno, porque la mojada que me voy a pegar y la gripa, impresionante. Porque habrá gran tribulación, dice, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Mire, la Santa Inquisición, que duró 500 años, es un chiste para lo que viene. Y nos decimos llamar cristianos. Y se los digo, ¿usted es capaz de dar su vida por Cristo? Aquí en Colombia, donde estamos, el evangelio es sencillo. Eso me cae mal, me voy a buscar otra iglesia. Ese pastor no me gusta. Ese predicador no me gusta, me busco otro. Claro, no es que hay un catálogo en internet de muchas iglesias en cada 2, 3 cuadras. Pero se nota que el evangelio no sirve. ¿Saben por qué no sirve ese evangelio? Porque las ciudades no son transformadas. Tantas iglesias, tantas religiones y las ciudades cayendo. ¿Ya se dieron cuenta ustedes cómo niños de 13 años están delinquiendo? ¿Ya se han dado cuenta ustedes cómo un muchacho le hizo atrocidades a una señora y por eso recibió una condena de 60 años? Ese muchacho va a salir anciano. ¿Por qué? Porque es un evangelio falso, no es el verdadero. No es el que cambia familias. Dígame, Ramoncho. Hermano, había una pregunta, pero eso también tiene que darse para que se cumpla la palabra, ¿cierto? Que sí. O sea, me Sí, refiero señor. que hay muchos que van a leer y pues, obviamente van a predicar locuras y cosas. Sí, señor. Pero eso tiene que, o sea nosotros somos un milagro. Pues discúlpeme, digo. Pues sí, es que no están estudiando la palabra en las iglesias, no se sientan a estudiar. Es que mire, yo les digo a los pastores que les enseño, les digo, si usted va a hablar en la congregación, ¿sí? ¿Cómo así que usted lee un texto y se pone a hablar una hora y ya? No. Hoy vamos a leer la carta de Efesios y no paramos hasta que no terminemos. Y si toca 4 o 5 domingos lo hacemos. Bueno, los espero mañana a las 5 porque nos acabó la hora. Se les quiere. Sí, porque nos pasamos de la hora. Ay, qué cansón. Ay, no. Hermano, Se nos acabó el tiempo, Ramoncho. Cuéntame rápido. cansa.